Bienvenidos nuevamente a los conversatorios que estamos teniendo en torno a la historia, cultura, tradiciones, costumbres de Chacaltianguis, tanto como localidad como municipio. A través de lo que hemos estado haciendo en estos días, pues hemos trabajado en torno a un tema muy importante y especial. Me refiero a la comunicación en Chacaltianguis. Y en esta ocasión se trabajarán sobre 3 temas que forman parte de la telefonía, el correo y el teléfono. Por ello, saludo de manera muy afectuosa al licenciado Noé Miranda Hernández, quien nos acompañará en este diálogo en torno a estas temáticas. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente y tiene usted la palabra. Muchas gracias, maestro. Gracias por invitarme, gracias por esa atención que tiene. Y yo creo que hacemos sinergia con el hecho de que nos gusta la historia. Nos gusta. Y me gusta porque te gusta investigar. Me he dado cuenta que luego abordamos un punto y ya tienes algo más investigado sobre el punto, ¿no? Entonces eso es muy importante y yo creo que la historia nos identifica, ¿no? Como un pueblo, como una nación, como un municipio y también como familia. Y bueno, vamos a entrar. No sé si haya cosas que decir sobre esto. ¿Habrá cosas que hablar, platicar de...? Yo creo que habrá mucho que decir y pues creo que vamos a tener que hasta sintetizar algunas cosas y creo que posteriormente se podrán ir abordando en la medida en que nuestros amigos que nos hacen el favor de vernos y escucharnos, pues se podrá ir dialogando también a través de las diferentes redes sociales e ir ampliando. Muchas gracias. Vamos a iniciar, licenciado, pues platicando acerca de estas temáticas, pero primero vamos a abordar, ¿no? ¿Qué tan importante son las comunicaciones pues, en el desarrollo de un pueblo? Sí, es muy importante analizar porque si no hubiera comunicación yo creo que pues no avanzaríamos, ¿no? Avanzaríamos. Realmente la comunicación ha sido fundamental en la historia de la humanidad y si nosotros lo analizamos en los albores de la historia universal, ¿no? Nos vamos a dar cuenta cómo los pueblos avanzaron y cómo ellos se esforzaron por mantener una comunicación con mucha hegemonía, con mucha rapidez y precisión, y no somos rezagados en la historia universal, ¿no? Como pueblos mesoamericanos vemos que también hay sus taininis, ¿no? Que hacían su función, mi respeto, o sea, tenían ellos establecido un kilometraje de recorrido de tal forma que ya estaba medido el tiempo que se iban a hacer de un lugar a otro. O sea, es tan importante, ¿no? Pero luego eso es parte de la historia y la prehistoria, pero hemos avanzado, ¿no? Y estamos hablando ahora de unos sistemas modernos y ya si hablamos de nuestro día de hoy al entorno de nuestra historia moderna, pues nos quedamos pasmados, ¿no? De cómo hemos avanzado en la comunicación. Ya el mundo lo hemos hecho una aldea, ¿no? Simplemente vivimos todo en tan cortamente que a un clic estamos del otro lado del mundo, ¿no? Y podemos estar platicando con personas que pues como si estuviéramos aquí platicando uno y otro, ¿no? Ya me ha tocado platicar con personas de Argentina y de España y bueno, ¿cómo estamos, no? La comunicación nos ha acercado tanto. Entonces, yo creo que como pueblo, pues, era tan fundamental para alcanzar un desarrollo y no hemos alcanzado el desarrollo deseado, ¿no? Pero sí nos ha logrado ayudar y avanzar en muchas cosas, en muchos aspectos de la vida. Así es. Y en este caso, pues, vamos a hablar de Chacaltianguis, ¿no? De nuestro municipio. Y tendríamos que, pues, la pregunta obligada, ¿no? ¿Tenemos historia con respecto pues, a los medios de comunicación? Hablemos de los básicos. Sí, hay, maestro. Fíjese que pues nosotros como desconocemos nuestra historia y ahora a razón de escribir el libro La Esmeralda de Papaloapan me llevó a incursionar algunos detalles. Te diré realmente con algunos casos, como el caso muy en particular con la comunicación, no estaba dentro de mi proyecto de forma inicial, sino que me lo encontré en el camino. Y
me quedé impactado porque me di cuenta que los medios de comunicación que nosotros tenemos actualmente en nuestro municipio, como parte de nuestra historia, al día de hoy, ya son centenarios. Sí. Los tres, hablamos en el orden que aparecieron, ¿no? El teléfono, el telégrafo y el correo. Fue la forma en que fueron apareciendo de forma oficial, pero los tres rebasan los 100 años. Claro. Sí, por lo que hemos investigado y más adelante vamos a abordar un poquito. Claro, sí, poco a poco. Y bueno, pues, ¿cómo es ese inicio de la telefonía en Chacaltianguis? El inicio de la telefonía en Chacaltianguis surge en los tiempos del Porfiriato. Ya casi a la salida del Porfiriato. Y bueno, sería redundar en lo que hemos platicado en otras ocasiones, que Chacaltianguis tuvo esa característica de tener personas quienes mantenían una relación o amistad con el presidente Porfirio Díaz. Y esto, en cierta manera, favoreció a nuestro municipio. Y una de las cosas que se dieron precisamente por esa relación o ese favor que había, ¿no? de esa amistad, fue la telefonía. El presidente Porfirio Díaz se va, pero deja en Chacaltianguis el servicio telefónico. Y estamos hablando en el año 1908, que ahí lo puede estar mirando en la pantalla. Estamos hablando del año 1908, el 4 de diciembre de 1908. Se instala por primera vez el servicio telefónico en Chacaltianguis. Y llega directamente a las oficinas gubernamentales. Obvio, ¿no? Porque se trataba de asuntos políticos y de mantener una comunicación. El presidente Díaz, de alguna forma, aunque ya había dicho que se iba, de alguna forma él quiere tener comunicado a todos los rincones del país. De alguna forma estaba asegurando todo su aparato político, ¿no? Su sistema político. Y uno de los lugares donde llega es a Chacaltianguis. 4 de diciembre de 1908 llega a Chacaltianguis. Entra en función ya, vamos a decir así, entra en función el servicio telefónico con un teléfono marca Ericsson. Ahí lo está mirando, el que está en la pantalla es precisamente el modelo. Es el modelo, ¿sí? Hablamos una marca Ericsson con número de registro 315 y se dice que ¿cuánto crees que costó la factura de ese teléfono? Pues han de haber sido pues cuestiones pues en estos tiempos diríamos pues altas, ¿no? Pero pues yo creo que está muy bien cotizado. Uno creo que cualquiera pudiera tener acceso a tener un teléfono. No, definitivamente no lo tenía porque eran pocos los podemos decir los aparatos o los equipos, ¿no? Y aparte también era un buen dinero, ¿no? Decimos 46 pesos, para nosotros hoy es risible, ¿no? Pero sí, para aquel entonces 46 pesos, ¿qué peso? Oro, ¿no? Estamos hablando de una buena lana, ¿no? No tengo idea cuánto pueda costar actualmente esa cantidad, pero era una cantidad enorme, 46 pesos. Un teléfono marca Ericsson. Quiere decir que ya los Ericsson no son de ahorita, ya tienen su historia, ¿no? De más de 100 años. Y se dice que esto se lo compraron a la compañía G.O. Braniff, que son y quiero decirle que investigué si actualmente todavía tienen antecedentes en el mercado mundial ellos, esa marca. Bien. Actualmente, sí. Y los dueños de esa compañía eran Oscar y Arturo Braniff. Eran los dueños de esa compañía. Ellos lo hicieron llegar, lógico, por la venia de la Presidencia de la República, llega a Chacaltianguis. Así que para entonces la gestión de conseguir o de pedir un teléfono para esta comunidad o este municipio es a través de la gestión municipal de Silverio Sena. Silverio Sena no era el presidente municipal, se decía presidente de la Junta de Vecinos. Presidente de la Junta de Vecinos, y él hace ese trámite. Él fue presidente de la Junta de Vecinos, o lo que hoy conocemos como alcalde,
del 1907 al 1908. Sí, porque recordemos que ahí todavía pues, pertenecíamos a Cosamaloapan. Sí, así es, al cantón de Cosamaloapan. Éramos parte del cantón de Cosamaloapan, efectivamente. Y pues allí tenemos esa gestión y ya él entrega, se dice que ese mismo año, 1908, entrega a Gregorio Tinoco, conocido como Don Goyo Tinoco. Eran movimientos de políticos muy rápidos por el asunto, estaba calientito a la política, ¿no? Eso del asunto de que hay mucha violencia, inquietud de cuando es la grilla, sí. Eso es de antiguo, ¿no? Y nos caracteriza en eso, y yo creo que todo el país es así. Entonces había cambios muy frecuentes, y Don Goyo Tinoco le toca recibir, estando en la gestión, y quiero decirle que él era uno del grupo de los amigos de Porfirio Díaz. Entonces, yo creo que todo era un movimiento entre ellos mismos, ¿no? Claro. ¿Quién seguía y quién no seguía? Sí. No había elecciones, no había nada de eso, simplemente llegaban. Ahora, cuando él está en su gobierno, el síndico era el señor Manuel Castelo. Le voy a dar estos datos porque a lo mejor usted lo relaciona, y el regidor era el señor Julián Méndez. Y había un subregidor de la hacienda de San José del Carmen, estamos hablando de la ex hacienda del Carmen. Sí, todavía las haciendas. Así es, y él era el señor Manuel Armas. Así que el 4 de diciembre, que quede claro, este 4 de diciembre celebramos aniversario de el teléfono en Chacantián. Ya dentro de muy poco, ¿no? Estamos hablando de 113 años, maestro. ¿Qué le parece? 113 años de la historia de la telefonía en nuestro municipio. ¿Qué le parece? Muy interesante, ¿no? Muy interesante ese hecho porque, bueno, pues llega a las funciones públicas teléfono de marca Edison, como ya lo comentó el licenciado, y un registro ahí que dice que es de 315 facturado, pagado, ¿no? Porque usted me comentaba en cierta ocasión que es la factura, ¿no? Ahí se dice que son 46 pesos. Quiero decirle que es el número de registro 315 que dice los archivos de la Nación, se refiere al equipo número 315 instalado en el país. Bien. O sea que estamos dentro de los primeros 300. De los primeros 300. Entonces, eso es importante analizarlo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese es algo que como chacateños tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no? Somos privilegiados en ese aspecto, ¿no? Otros municipios no tienen esta ventaja, claro, o anotado ese punto en su historia. Sí. Y no siendo municipio, recalcamos, ¿no? Ah, claro, sí. No era cabecera municipal, no era municipio. Pero tenía la venia del señor presidente. Exactamente. Que ya lo hemos comentado en otro conversatorio. Esa parte que tenía Porfirio Díaz hacia esas amistades. Y con justa razón, los chacaltengueños le ponen a la calle principal de nuestro pueblo Porfirio Díaz, donde estaba la sede del gobierno, de alguna manera darle ese lugar, ¿no? que ya Porfirio Díaz tenía entre la sociedad de Chacaltén. Y no sé si se da cuenta, si vemos fotografías o figuras o pinturas de nuestra gente en su tiempo, ellos le daban por vestirse y ponerse el bigote como el presidente, y el corte como el presidente. Lo podemos ver en las fotos. ¿Quién no tiene una foto familiar de ese tiempo, no? Y podemos analizarlo. No es un mero incidente, no. Es parte de una nueva onda que se da, vamos a decir así, con los muchachos, ¿no? En la época, ¿no? Efectivamente, y bueno, pues esa calle, ¿no? Hoy pues es la avenida principal, ¿no? Porfirio Díaz pues sigue perdurando el nombre, ¿no? A pesar de que en 1910 se da la revuelta, se sigue hacia allá la democracia. Sucumbe el gobierno de Porfirio Díaz y en la calle queda con el nombre. Sí, así es. A diferencia de otros lugares, por ejemplo, Cosamaloapan, ahí no es la avenida, ahí es una calle la que lleva Porfirio Díaz, pero ya son calles, digamos, hacia ya muy extremos al centro. Y algo muy importante es que se dio precisamente en el esplendor, esto se da en el esplendor del gobierno del presidente, y eso pues tiene sus razones políticas. Claro. Quizás es otro punto que tenemos que tocar posteriormente. Claro que sí. Pero bueno, ahí
nos está mostrando ahí el licenciado, pues datos muy precisos e interesantes, ¿no? Sobre cómo se adquiere este teléfono y además qué podríamos decir sobre esto que estamos tocando. Desde entonces el teléfono ha sido una parte fundamental en la vida de los chacatengueños y primeramente estuvo con el gobierno, ¿no? Sí. Pierde Porfirio Díaz bueno, se va del país, ¿no? Sí. Se va del país por la revuelta de la Revolución Mexicana, la ideología de la democracia y esto hace que el teléfono salga de la sede del pueblo, pugna porque salga de las instalaciones del gobierno, ¿no? Y entonces comienza a girar. Uno de los lugares donde recordamos más, un poquito más, y los pobladores recuerdan, y claro, ustedes pueden opinar, yo abro el conversatorio para todos ustedes tienen una opinión al respecto, pueden hacerlo, pueden anotarlo abajo en sus comentarios, será de mucha ayuda para todos estamos aprendiendo, no pretendemos decir que lo sabemos todo, simplemente comentamos lo que hemos investigado, pero hay gente que sabe datos mucho más antiguos, ¿no? Sí. Y por ejemplo, aquí se dice que el correo estuvo donde está hoy la casa del señor Santana Torres, en paz descanse, o de la casa del ingeniero Raúl, frente a la torre del agua potable, el tanque elevado. Allí frente estuvo el correo, la telefonía, muchos años la casa del teléfono. ¿Estamos hablando de la casa del señor Santana o la...? No, la casa del señor Santana. Ahí, desafortunadamente, como tiene árboles ahí para protección del sol, no se logra apreciar, pero se dice que al lado, en la casa de la esquina, estaba una tienda. Había una tienda muy bien surtida. Y estamos hablando de los años 30, 40. Y allí estaba la telefonía. Ok. En la esquina. En la mera esquina. En la esquina. Que lo estamos mostrando aquí. En la mera esquina estaba la tienda. La tienda. En la casa que fue de la familia Torres, ahí donde estuvo la telefonía. Y posteriormente se mueve a la esquina de Galeana, esa misma calle, a la avenida Zaragoza, en la mera esquina, que ya la casa no existe, solamente está una ruina, y ahí lo están mirando en la pantalla, ¿no? No sé si logras acordarte en esa fecha. Claro. Se entraba por la parte de la calle de Galeana, ¿no? Exactamente. A la telefonía. Ahí posteriormente llegan años, y muchos años, ¿no? Y posteriormente pasa a la casa donde tenía la maestra Valentina. Claro, que una vez que la telefonía se moderniza, porque antiguamente era como una caseta donde se hacían la llamada y había como todos los teléfonos, las casas que tenían teléfono eran como extensiones, simplemente conectaban y pasaban la llamada a la extensión o al teléfono tal, ¿no? Esa era la forma, pero una vez que se automatiza todo, pues ya no es necesaria la caseta, la telefonía se abre a toda la ciudadanía y cada quien recibe su llamada a la hora que se genera la llamada. Pero antiguamente así era, es más, como una vitrola, recuerdo que se les giraba, generaba el ruido, ¿no? Y se tomaba la bocina por un lado y la otra para hablar, ¿no? Eran dos cosas diferentes, ¿no? A mí ya no me tocó esa parte, ¿no? Pero sí me tocó el hecho de que el señor Estrada, recuerdo que llegaba y decía en la bicicleta, llegaba el señor y a avisar, ¿no? O en su efecto su esposa, recuerdo que antes íbamos por las tortillas con el profesor Muñoz, ¿no? Y si alguien pasaba, oye, avísale a fulano de tal que tiene una llamada en media hora. Que le van a llamar en tal tiempo, ¿no? Y ahí vamos corriendo. Y otra cosa muy interesante que agregar aquí, que no es parte ya lo hablamos en el conversatorio anterior, es que cuando había una llamada urgente se hablaba al Palacio Municipal y a través de la torre, en la bocina se decía, fulano de tal tiene una llamada y tiene que ir a contestar urgentemente, ¿no? Y bueno, son cosas antiguas, ¿no? Ya pasó de la historia, solamente nos acordamos, pero fueron tiempos muy bonitos. Un tiempo de nuestra infancia, ¿no? Sí, recuerdo que nos metíamos así era como un tipo cápsula, ¿no? Una cápsula, me acuerdo muy bien, era de color naranja fluorescente y ahí se metía uno, ¿no? Pues para el hecho de la cuestión del ruido, ¿no? Estaban muy pegados los
los teléfonos, y recuerdo pues que ahí nos ponían, nos cargaban y toda esa cosa, y pues esa parte interesante, ¿no? Sí, y sí, en la sí. espera de la llamada, todo ello, que estas personas pues desde aquí un reconocimiento, ¿no? Porque Sí. ya están. Fueron importantes en su momento para que la telefonía tuviera eficacia en el ámbito bueno, así que de nuestro ámbito municipal o la cabecera, ¿no? Y la paciencia de buscar a las personas, ¿no? Sí, claro. De buscarlos o esperar, aquí sientes, y tener tanta gente esperando que le llamaran. Así es. Sí, nuestro reconocimiento de verdad, y qué bueno que existieron en su momento histórico, y a su familia, ¿verdad? Que pues hay que reconocerlo. Que hoy en Es un día- trabajo fundamental, ¿no? Para el desarrollo de nuestro pueblo. Sí, nuestro reconocimiento a estas familias que forman parte de esta parte histórica de Chacaltianguis en torno a la tele. Pues nos toca, licenciado, entrar a otro tema de la comunicación. En este caso, pues vamos a hablar del telégrafo, ¿no? Y pues debemos de tener nuestra historia en torno al telégrafo, a la telegrafía. Telegrafía es algo muy importante, fue muy fundamental en la época en que aparece, ¿no? Aparece en los años 1800 a nivel mundial, y llega a nuestro país en ese año, en el 1800, ¿no? Y ya con nosotros llega en un momento importantísimo de la historia. Estamos hablando que la telefonía llega en el año 1911. Estaba el movimiento armado en su punto, estaba en su pleno. Sí. Entonces llega la telegrafía como los demás servicios necesarios y fundamentales. Llega y satisface una necesidad de los chacaltengueños. Estamos hablando de que apenas, yo creo que a razón de esto opinamos hacer este conversatorio, Así es. porque estamos celebrando apenas, ¿cuántos años de existencia? 110 años. 110 años. 110 años de que la telegrafía llega a Chacaltenango. Porque fue en fecha 17. Fue un 17 de octubre de 1911. 1911. ¿Qué le parece? No, pues muy interesante. Tenemos historia, ¿no? Ya estamos hablando de 110 años. Y estoy seguro que ya hay una escuela tremenda en esto, que más adelante me imagino vamos a poder tocar. Sí, Chacaltenango fue una aportación importantísima de expertos en la telegrafía, no tan solamente en el estado, en el país, porque aquí entran personas tan capaces en el ámbito chacaltengueño que se destacaron no tan solamente en el ámbito municipal, sino fueron personas claves en este tipo de trabajos de comunicación a nivel estatal, y fueron parte de la administración estatal de la telegrafía. Y estas personas fueron muy amables con enseñarle a algunas personas de cómo trabajar con este instrumento que se ve tan insignificante, ¿no? Pero fue tan importante, ¿no? Y no tan solamente en la tierra, sino también en los medios ferroviarios, la marina. Investigando me pude percatar que tenían su sistema propio los marinos, y el sistema ferroviario. Entre los marinos hubo personas chacaltengueñas trabajando. Es increíble cómo también telegrafistas chacaltengueños estuvieron influyendo en este ámbito, y también en el ferrocarril. Se dice que ellos tenían un sistema diferente, internacional, pero era la misma clave, amor. Bien, entonces, de 1910, esta revuelta hacia 1911, Chacaltianguis oficialmente un 17 de octubre De 1911. tiene de manera oficial el telégrafo. ¿Y cómo habrá sido esa situación? Dice que se abre a partir de las 8 de la mañana de ese 17 al público, para que la gente fuera a ocupar ese servicio.
Y a partir de ese momento estamos hablando de que, como el teléfono, igual la telegrafía queda en manos de la administración municipal, sí. Pero pues ya la administración municipal ya no era el mismo grupo de personas, porque el grupo de personas que estaba durante el gobierno de don Porfirio Díaz era totalmente diferente a la administración que estaba actualmente. Hablamos del 1911. Entonces, pero ellos de todas maneras adjudican el telégrafo, porque al final de cuentas el telégrafo llega por indicaciones del presidente Francisco I. Madero también, y no todo el país tenía telegrafía, eran puntos claves, y entre esos puntos claves se encontraban Chacaltén también. Y volvemos a caer en lo mismo, no éramos ni siquiera un municipio libre, éramos parte del cantón de Cosamaloapan, ¿sí? Pero Chacaltén a nivel nacional se había distinguido por el movimiento agrario. El movimiento agrarista en Chacaltén fue muy fuerte, y tenemos gente que son parte de la historia en el desarrollo del ejido, y que aparezca desaparezcan estos latifundios. Y finalmente estamos mirando que llega la telegrafía, llega un punto clave, es importante tanto para el desarrollo del nuevo sistema político, también para tener un control de los movimientos armados en todo el país. Y estamos hablando que entonces era alcalde de nuestro municipio el señor Saturnino Márquez, y era gobernador del estado León Ayaú. Era el gobernador del estado, Barreiro, famoso Barreiro, el gobernador del estado. Y claro, pues llega a Chacaltén y se instala el servicio telegráfico. Nuestro pueblo recibe por primera vez el servicio telegráfico de manera formal. Y ya vemos que a las 8 de la mañana, como ya lo comenté con el maestro, de un 17 de octubre, apenas los festejamos este domingo pasado. Así es. Y Chacaltén tenía algo que pensar y que decir ese día, ¿no? Pero como no conocemos la historia, maestro. Así es. Conocemos nuestra historia y no se sabe nada, ¿no? Pero mínimo mencionarlo, sí, comentarlo, ¿no? Es parte de nuestra historia, es un legado que tenemos nosotros, ¿no? Al final de cuentas. Bien, pues estamos hablando ahora de que cuando llega este movimiento de traer el telégrafo a Chacaltén, lo adjudica el grupo en el poder, pero hay un pero. Se inconforman el grupo que formaba parte del gobierno o que era parte del grupo antes del movimiento armado. Estamos hablando de los simpatizantes de Porfirio Díaz. Seguramente había coraje, no había cierta renuencia, ¿no? Porque quieras o no, ellos eran parte de esa ideología política. Entonces ellos se inconforman y hacen un equipo de trabajo, instalan un edificio aparte y sacan el telégrafo con el pretexto de que era para el pueblo, y lo sacan de las instalaciones del ayuntamiento, en este caso de las oficinas gubernamentales municipales, se organiza, y hay nombres de personas. Hablamos que se organizan grupos de personas como Paulino Estrada, Jacinto Galindo, José Algudín, Florencio Loyo, Mateo Tinoco, Aurelio Loyo, Faustino Salaya, Joaquín Sánchez, Antonio Solano, Agustín Castelán, José María Juárez, Lucas Ramírez, Anselmo Valdés, Diego Silva, Antonio Rodríguez Martín, Cosme Loyo, Gregorio Tinoco, Anulfo Montor, Germán Ramírez, Miguel Pérez, Emilio Sánchez, Ana Portugués, José María Corro, Juana Medina, Francisco Jerónimo. Quiero decirte que todos esos nombres se encuentran en los archivos de la Nación. Sí. Es el grupo que se especifica, que de alguna manera se preocupa porque las instalaciones telegráficas tengan un lugar independiente a la gestión municipal. Y veo nombres aquí pues muy destacados, ¿no? Como por ejemplo el profesor Antonio Rodríguez Martín, que bueno, tendremos ya la oportunidad, para no abundar más sobre esto, tendremos la oportunidad de platicar de algunos de estos. Un actor muy importante en nuestra historia, no era chacalteñeño, pero él formó
parte de nuestra historia. Y hizo cosas muy importantes, ¿no?, para nuestro pueblo. Y también está don Faustino Saldaña. Y Faustino Saldaña tampoco era de nuestro pueblo, pero él amó mucho a nuestro pueblo. A final de cuentas, se casó con una chacaltianeña. Y una avenida lleva su nombre, Así como es. una escuela lleva también el nombre del profesor Rodríguez. Antonio Rodríguez, sí. De alguna manera, de esa forma se les honró, ¿no? Pero bueno, ya tendremos tiempo para platicar. Tiempo para abordar. Hay muchas cosas que decir de don Faustino Saldaña y del profesor Antonio Rodríguez. Sí. Tendremos su tiempo, cada uno en su respectiva temática. Y bueno, pues, ¿qué más podríamos decir sobre la cuestión de los telegrafistas, ¿no? Porque La telegrafía fue tan importante en la época de la Revolución Mexicana. Después los continuaron los movimientos en la época del Maximato. Y tan importante fue que nuestro gobernador, tuvimos un gobernador en el año 1919 chacaltianeño, y se dice por análisis de ciertos escritos, el movimiento telegráfico se vio incrementado, porque había esa relación, ese contacto. Y quiero comentarles que en ese periodo había personas de aquí de Chacaltianes a nivel regional. Estamos hablando que en Veracruz hubo administradores de aquí. Veracruz tuvo administradores de Chacaltianes, a Veracruz Puerto. Y podemos hablar de que hubo personas destacadas allá y que estuvieron funcionando durante esta época, y hay personas que se destacaron aquí. Por ejemplo, sí, cuando hablamos allá, hablamos de, por ejemplo, Agustín Castillo Solano, que fue jefe de la telegrafía naval de Antón Lizardo. Interesante. Sí, y él formó parte de este trabajo allá. Y estamos viendo que él fue uno de los primeros en esta área de la zona del país que usó la telegrafía. La telegrafía. Entonces eso es muy importante analizarlo, ¿no? Y también tenemos otras personas, por ejemplo, don Nicanor Zamudio Medina. Don Nicanor Zamudio Medina fue coordinador de operación de la gerencia estatal de la telegrafía. Mostraremos ahí a nuestros amigos que nos ven, pues algunos nombres, sí, en este caso, para que los puedan identificar. Y ellos, estamos hablando que ya tienen mucho tiempo que fallecieron, ¿no? Ya ellos ya no son parte ya de nuestra época, murieron antes que nosotros naciéramos, ¿no? Sí. Pero son parte fundamental en el desarrollo de la telegrafía, no tan solamente a nivel municipal, sino a nivel estatal y nacional, porque sí, tenían que ver con lo nacional. Y hay personas, por ejemplo, como don Narciso Montó Castelán. Don Narciso Montó Castelán fue uno de los telegrafistas destacados aquí en nuestro municipio, y él es uno de los grandes maestros de los grandes telegrafistas que conocemos, ¿sabes? Sí. Don Narciso y Moisés Vidaña fueron maestros en excelencia en la telegrafía. Son personas que no se les conoce en nuestra historia, pero fueron fundamentales en este ámbito de la telegrafía. Sí, porque podemos decir que las oficinas de Chacaltianes fueron como una escuela que permitieron, pues vamos a decirlo, ¿no? Pues adiestrar en la cuestión de la manipulación, de la cuestión telegráfica. Aprender todo el código, el abecedario. Todo ello para esas generaciones que estaban, ¿no? Y que no necesariamente iban a estar ahí en esa oficina, sino que iban a estar en otras partes del estado y del país. O sea, hay varios que están fuera del país, perdón, del estado de Veracruz, pues, en otras partes del país, corrijo, ¿no? Y que han sido parte del desarrollo de la telegrafía en el país. Sí, como por ejemplo la familia Domínguez. ¿No? Sí, así es. Familia Domínguez, tres, me parece. Sí, estamos hablando de Fernando. Estamos hablando de... ¿Qué más? Es Fernando, Álvaro, Jorge y Ángel.
el Domínguez Estrada, ¿no? Sí, creo que Fernando es el único que vive. Y también está Floreli, cabeza más reciente, ¿no? Pero está Floreli, está Guadalupe también, Lupita Cabaña. ¿Sí? Sí, también, ella está fuera del estado también. Y también están los muchachos Delgado, Marcelino, está ¿cómo se llama? Marcelino y Rufino, Sara, Celsa. Muchos. Sí, hablamos de Celsa López Reyes y de Sara Zamudio Torres, por recordar algunos. Hay otros más, hay muchos más que están fuera de nuestro estado y están sirviendo a esta área o en este servicio, que ya hoy ya no es igual con el sistema MORS, ¿no? Pero lo aprendieron en su momento y son parte de la escuela de Chacaltianguis. Y pues que sirva este conversatorio, licenciado, para darle reconocimiento a estas personas y a la familia de estas personas que ya no están con nosotros, y a los que todavía están, pues que reciban nuestro reconocimiento y nuestro aprecio por pues tan loable labor que pues es centenaria aquí en Chacaltianguis. La verdad sí, y reconocimiento a todos los demás que no mencionamos, hay muchos. Podríamos mencionar, por ejemplo, doña Taide Reyes. Ella estuvo en la administración del área portuaria, y su esposo, estamos hablando de don Pancho Vidal. El Pancho Vidal tuvo una representación a nivel nacional. Estuvo en la área nacional, en la oficina nacional de telegrafía. Yo lo he conocido en el pueblo. Él se casó con doña Taide Reyes, hija de don Proceso. ¿Te acuerdas de don Proceso? No lo recuerdo. Hace muchos años ya. Pero ellos se fueron de aquí, vivieron en Alvarado, pero lo que era Alvarado y Veracruz son parte importante en la telegrafía. Y platicando con Rosendo, me mando un saludo a Rosendo. Rosendo, mi respeto, Rosendo. Le pregunto a Rosendo, ¿cuándo aprendiste? A los 16 años me quedé sorprendido. Rosendo Torres, sí, efectivamente. Digo, ¿cómo 16 años? Sí, 16 años. Imagina, ¿a qué edad él comenzó a meterse la clave morta a su cerebro? Ahora le pregunto, le digo, ¿y qué tanta capacidad se necesitaba, no? Y me quedé impresionado porque no tan solamente había que tener la capacidad de audición, de escuchar el ruido, ¿no? Porque ellos tenían que escuchar los ruidos propiamente del telégrafo, sino que a la misma vez, paralelamente, están transcribiendo la información que están recibiendo, ¿no? Sí. Es algo impresionante. Y cuando le preguntaba en la plática que dónde estuvo, ¿no? Me dice, mira, a mi corte edad aprendí tantas cosas que luego era como, vamos a decir, lo tomaban como un supervisor o ir a solucionar los problemas X de ciertas administraciones, ¿no? Y le digo, pues eso habla mucho de ti, ¿no? De que cuánta capacidad tenía para poder hacer este trabajo, ¿no? Me habla de que estuvo en Poza Rica, en la zona de Guayacocotla, Veracruz, Alvarado, Coatzacoalcos, casi todo el estado. En el norte, centro. Caminó todo el estado, le digo, bueno, pero no, pues al final de cuentas estaba el servicio de la telegrafía. Lo que pude analizar es que ya está jubilado, está retirado, pero es un apasionado de su trabajo. Y así pienso yo que todos ellos, ¿no? Apasionados de su trabajo, algo impresionante, ¿no? Incluso él mismo dice que él trabajó para la área de la telegrafía entre los marinos. A recibir, en esa época se recibían los boletines a través del telégrafo y comunicar las entradas y salidas de productos que se exportaban o se importaban y los comunicaban por telegrafía directamente al nacional. Impresionante, ¿no? Estamos hablando de una historia viviente de la telegrafía, no solamente de Chacaltianguis, sino por lo que es pues también a nivel estado. Y personas de nuestro pueblo que están haciendo este trabajo, hicieron este trabajo, ¿no? Un orgullo para todos los chacaltiangueños, ¿no? Así es. Y no se ve, pero pues yo siento que es el momento de honrarlos y decirles muchas gracias por su trabajo, claro, pero su capacidad aportó para el desarrollo del Estado y de la nación. Así es. Entonces nuestro reconocimiento también para el señor
Rosendo Torrecilla, quien destacó en este ámbito y ha puesto muy en alto lo que es Chacaltianguis. Y hablamos de Librado Zamudio, de Efrén Zamudio, de Rosendo. Bueno, Rosendo nos platica también de Beto Ávila, de Álvaro Monsalve, que estuvo en Otatitlán. Y también nos habló de Eduardo Vidaña, que estuvo en Cuitlagua. Y habla de José Arrioja, que recientemente es jubilado. Bien, José Arrioja. Sí, de Agustín Castelán, dice que le decían Tinillo. Bueno, él estuvo en Chacaltí, pero dice que era de Tuxtilla, pero él se ubicó aquí al servicio, aprendió aquí. Y hablamos de Germán Beni, de Beni Cobos. Niño Cobos. Mi gran amigo Beni, te mando saludos, Beni, un abrazo. Aquí los hermanos, ¿no? Sí, de Germán, y su hermana también. También, sí. Su hermana, Linda Crisóstomo, bien. Y bueno, hay tantos nombres, miren, nos vamos a olvidar de algunos. Está Ernesto Fletes, por ahí, y Nano Torres Montón, hermano de Mateo. Y también sí. Eusebio Cruz, que ya está retirado, ya no labora. Doña Eloína, que llega acá. Doña Eloína. Su esposo. Sí. Su esposo también. Domingo Morales. Domingo Morales, sí. Ellos también fueron parte de la administración de esta comunidad y aportaron en su tiempo conocimientos de la telegrafía en beneficio de nuestra comunidad, y también a ellos nuestras felicitaciones. Sí, recuerdo muy bien ahí porque en la avenida Porfirio Díaz, ¿no? Se ubicaba. Sí. Y ahí estaban ellos viviendo también, ¿no? Sí. Y ahí se ubicaba. Sí, hay su lugar en donde estuvo ubicada la telegrafía. Los más antiguos reconocen, sí, el lugar donde estaba ubicado el telégrafo era en la esquina, en avenida Morelos, esquina Alacio Pérez. Ok, en esa casona. En esa casona antigua que todavía existe, ¿no? Ahí está la casona. Sí, sí. Una casona que también sirvió para filmar la película del coronel, ¿no? Quien escribe era donde estaba una tienda, ¿no? Una tienda. Sí, así es. Sí, sí. Está en Alacio Pérez y esquina por Morelos, avenida Morelos, la más antigua que se conoce. Y después se habla de la tradicional que ya conocimos nosotros, ¿no? Sí. Que estaba en Porfirio Díaz, en la casa que es de don Celso. Sí. Que a esa casa era de don Narciso. Bien. Él fue uno de los precursores del telégrafo de la época antigua, ¿no? Mira qué interesante. Sí, ¿no? sí. Y después el telégrafo ya se traslada a lo que hoy conocemos los bajos del municipio, ¿no? Perdón, del mercado municipal. Mercado municipal, ¿no? Sí, el mercado municipal. Al paso de la lancha. Se traslada exactamente en la esquina del mercado, a la entrada de la lancha, ¿no? Al paso de la lancha, ¿no? Y pues que ahora, pues, telégrafos cumple otras funciones. Sí, ya la clave MOR desaparece y ya ahora es como un banco. Sí, giros, en este caso, y pues pues la cuestión ahí, al parecer creo que ahora ahí se cobran cuestiones del gobierno. Sí, programas de gobierno y pues ya la telegrafía es reemplazada por los sistemas digitales de comunicación. Y así es. Sí. ¿Será que tengamos por aquí algún artefacto? Claro que nos prestaron uno, muéstralo a nuestra gente. Vamos a mostrar aquí. Háblenos de ese artefacto que le comentó el señor Rosendo. Mire, quiero que lo vean bien. Este artefacto es de Rosendo. Él ese día me estuvo haciendo en la simulación, sí, y me dijo cómo es raya, cómo es punto. De verdad le digo, necesitan mucho cerebro ustedes para hacer esto, ¿no? Y bueno, está pesada. Sí, pesa. Tiene buen peso. No tenía que vibrar ni moverse, solamente el sonido que se tenía que escuchar era exactamente el punto o la rayita que necesitaban escribir. Por la cuestión del movimiento, sí, muy sencillo aparentemente, ¿no? Un mecanismo donde el movimiento que se está haciendo al lado se está pegando aquí a un digamos, bueno, el compañero Rosendo debe tener las palabras exactas, ¿no?
que es, y bueno, pues aquí hay un cable, ¿no? Que está conectado a la corriente. La corriente. Y bueno, pues este artefacto, pues muy interesante. Y pues desde aquí mandamos una convocatoria que ya la hemos hecho, licenciado, desde que se inició lo que es pues el tianguis mano de la Fundación Mano Amiga Productiva. Yo lancé en el mensaje, primero, ¿no? Sí, en el primero lancé un mensaje donde convocaba pues a acercarse a las personas y poder compartir algunas cuestiones, vamos a llamarle vestigios históricos, ¿no? Que permitieran en algún momento dado conformar pues una especie de museo, ¿no? Y que se ha venido realizando, ¿no? Y que también es una inquietud de usted, ¿no? Sí, también, o sea, como este aparato, pues yo le decía a mi niña, mira, conocen, con esto se hacía la comunicación, y ella queda sorprendida, ¿no? Dice, bueno, pero ¿cómo se hacía, no? Y estoy seguro que muchos niños, así como ella, no saben, no lo conocen, pues. ¿Es nuestra historia? Sí, sí. Es nuestra historia. Y hay una placa aquí, ¿no? Que viene en inglés también. Fabricante, el fabricante sí. es un aparato norteamericano. De Broadway, sí. New York. Y ahí está la marca, ¿no? Sí. Broadlex. Parecía ser como que es de cobre, de acero, la plaquita. Sí, muy interesante. Y bueno, vuelvo a repetir, y ahorita ya me cansó aquí, ¿no? Pero bueno, está pesado. Vamos a mostrar ahí en las imágenes que deben de estarlas mirando ahí en la pantalla, lo de este artefacto. Y creo que bueno, posiblemente tendremos la oportunidad de hacer una grabación con el compañero. Sería bueno. Bueno, él me dijo, me manejó la fecha, hablamos de todo, ¿no? Pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, me dijo la fecha en que y el lugar donde llegó el primer mensaje telegráfico a México, que fue en el estado de Puebla. Sí, y también me dijo las palabras, también las palabras que mandaron, ¿no? Y una de las palabras que manda el telégrafo es ¿qué ha forjado Dios? Fue la expresión, la primera palabra, primer mensaje de telegrafía. ¿Qué ha forjado Dios? Es una pregunta. Yo creo que también el primer mensaje que se recibió ese 4 de diciembre tuvo que haber sido algo parecido, un mensaje, ¿no? muy especial. Muy especial, y pues lo dejamos a la imaginación de nosotros, ¿no? Pero sí, muy especial. El telégrafo tan importante en la vida del país, pero fíjate que algo tan interesante que podemos mencionar aquí se dice que la inundación de 1944 pudo haber sido catastrófica. Bueno, fue catastrófica, ¿no? Sí, pero pudo haber sido mayor. Se dice que por el telégrafo, la misma área de nuestra región de la cuenca comenzaron a transmitir mensajes de cuán grande era la catástrofe que se venía, que dio oportunidad que los chacalteñeños de alguna manera se alertaran. Por ahí tengo escrito un telégrafo, a ver si lo escribo para que ustedes lo vean, como un telegrafista de la área de nuestra región de la cuenca, que es el santuario, sí. Está emitiéndole a don Blas Montor, que era el alcalde para entonces, de la catástrofe que se venía. Entonces ellos de alguna manera comenzaron a trabajar para afrontar esta situación. O sea, tan importante esa aparatito, ¿no? Sí. Muy importante. No sabemos si este aparatito a lo mejor fue el que recibió ese mensaje, pero muchas veces decimos, y para concluir esta temática del telégrafo, muchas veces decimos, ¿y si hablara? ¿Cuántas cosas? Sí habló. Sí. Se habló enviando y recibiendo precisamente esos mensajes. ¿Cuántas historias, mensajes de dolor, de emociones, de felicidad, de angustia se transmitieron en esa palabra? ¿Y cuántas cosas de este tipo no están en el corazón de cada uno de esos telegrafistas que en su momento les tocó recibirlo, ¿no? O transcribirlo, ¿no? Wow. Y que sea esta nuestra invitación nuevamente, nuestra convocatoria,
por si los que nos escuchan y ven, pues tienen algo relacionado con el telégrafo, o sea, no pueden tener algún mensaje todavía escrito, alguna papeleta de esas que se tenían, o fotografía, o familiares de estos telegrafistas que ya no están con nosotros, tengan algo que nos permita abundar más en ello y bueno, ir conformando para esta situación museográfica, no solamente de objetos, sino también de fotografía. Licenciado, pues concluimos Sí, muy interesante, tema. muy interesante, y un abrazo para todos los telegrafistas chacaltengueños, de los que están muertos, nuestra honra en este momento, y para los que están vivos, un abrazo fuerte y también mucho honor para ellos. Y por último, licenciado, vamos a abordar, pero no menos importante, lo que es la cuestión del correo, del servicio postal mexicano, ¿no? Pues esto también tiene historia aquí en Chacaltía. Claro, muy importante en la vida nacional y muy importante fue en su momento en la vida de nuestra comunidad. De verdad es impresionante ver que el correo también surge en un momento bastante importante o difícil. Bueno, digo importante porque estamos en el nacimiento de un nuevo sistema político y está entrando una nueva etapa histórica. Hablando de nuestro municipio, ¿no? Porque el correo, tiene su tiempo mucho más atrás, ¿no? Sí. Y surge mucho más antes que don Porfirio Díaz, ¿no? Porque al final de cuentas el correo formal es a finales del gobierno de don Porfirio Díaz, vamos a decir ya oficial, ¿no? Pero el correo se viene dando de mucho más antes, ¿no? De una forma informal, o no sé cómo se le puede decir. Pero a nuestro pueblo llega en una etapa histórica que es el movimiento armado. Estamos hablando que llega Chacaltianguis, el correo se abre un 4 de junio de 1912. 4 de junio de 1912 se instala el servicio correo postal mexicano bajo el registro 47.531 en Chacaltianguis. Así que el 4 de junio de 1912 tuvimos celebrar de 1912 al 4 de junio de 2022. ¿Cuántos años vamos a tener? Ya vamos a tener los 110. 110 años, ¿verdad? 110 años, porque ahorita son 109 años. 109 años. Va un año atrás de la telegrafía. De un año. Pero estamos hablando de que tenemos 100 años. Sí, sí. Entonces es impresionante, ¿no? Ver 100 años de historia del servicio postal mexicano en Chacaltianguis. Y cuando surge esta oficina o este servicio de correo, era entonces el presidente de la Junta de Vecinos, don Saturnino Márquez, que es la misma persona que estaba cuando surge la telegrafía. La telegrafía. Y durante su gobierno, bueno, él realizó acciones muy importantes, pero de las acciones importantes que estamos viendo aquí es con la llegada del correo. El correo llega en un movimiento armado y también revoluciona juntamente con la vida de los chacaltengueños. Estamos hablando de que las oficinas de correo fueron establecidas allí mismo en el ámbito municipal. De igual manera, sí. Y también luego sale de allí, la población lo saca, porque al final de cuentas se tiene que descentralizar. Yo creo que por la misma influencia política no se da eso. Pero sale, y estamos hablando que el correo junto con el telégrafo, pues ahora sí que fueron fundamentales en la vida de los chacaltengueños. Y durante la época de la Segunda Guerra Mundial, ya ni se diga, gente influyente de nuestro pueblo ocuparon la telegrafía y el correo durante esta época. Hay chacaltengueños distinguidos de la Marina que estuvo en una flota que apoyó el movimiento de la Segunda Guerra Mundial aliado a los Estados Unidos. Sí. Y utilizaron este sistema, la telegrafía y el correo. ¿Cómo la ve usted? No, muy interesante porque el correo forma parte de los chacaltiangueños
Y bueno, no, a lo mejor algo tuvo que haber influido ahí la parte de esta película que yo te mencioné. Sí. El coronel no tiene quien escriba, ¿no? Tendremos su oportunidad de Hay un fondo histórico para esa razón de que aquí la película sí. O lo encontramos en este aspecto, ¿no? Esta situación, ¿no? Desde que el coronel espera ese correo tan ansiado, ¿no? Y no está apartado de la realidad esa imagen que nos muestra, ¿no? Sí. Porque el correo llegaba en sus tiempos aquellos por vía fluvial. Así es. Los caminos todavía no estaban determinados. No, llegaban vía fluvial. Entonces, la carretera no existía, un camino, ¿no? Y bueno, vemos esas embarcaciones, se hablaban de una embarcación que se trasladaba desde Tuxtepec hasta Alvarado. Incluso llegaba también por ferrocarril. Sí. Había un ramal acá en la zona de Cosamaloapan. Sí. Pasaba por lo que hoy conocemos la carretera federal. Sí. Todo a la par. Incluso había una estación llamada Estación Tustilla, que así se le llama actualmente. Ajá. Es un nombre histórico porque no hay ninguna estación de tren, pero así se llama, Estación Tustilla. No está en Tustilla, está del otro lado del río. Sí. Estamos hablando de una comunidad, una zona que está próxima a llegar a Novillero, a Paraíso Novillero. Y allí el tren llegaba y bajaba diligencia, llevaba diligencia, bajaba productos, y de aquí mismo Chacaltiangui llevaban productos a esa región para que fueran trasladados a Veracruz, Alvarado, eran llevados a la zona de la central de abasto de la Ciudad de México. Entonces era sido importante, y ahí llegaba el correo. Incluso también el tren que llegaba acá por el Suchiate, que venía de la zona sur, que pasaba por la zona que también había ahí en su momento hubo una estación, Arroyo Claro. Claro. Son cosas que en cierta manera fueron beneficiadas en su momento porque nacieron en la época del Porfiriato, y también precisamente por honor a esa amistad pasan el ramal por Chacaltiangui. Sí. Eso es tan importante, ¿no? Porque hablando en este sentido de comunicación, bueno, pues estamos hablando de estos medios, ¿no? Pero pues tenemos en Carolina, pasando el río, pues está la carretera federal. Tenemos también la vía férrea que pasa también el municipio de Chacaltiangui. Tenemos la autopista que también cruza el municipio de Chacaltiangui. Cruza el municipio de Chacaltiangui, sí. Y se conecta un poco ahí con esta carretera estatal, ¿no? Este camino cañero, ¿no? La carretera estatal, sí. Bueno, esa carretera de manera inicial fue hecha como un muro de contención para evitar las inundaciones, ¿no? Pero finalmente se forma una carretera estatal. Sí. Muy interesante. Mire, algo muy importante que decir es lo que dice el antropólogo Cámara Barbachano. Él fue invitado a hacer como un diagnóstico de la situación de la región de la cuenca del Papaloapan. Sí. A él le toca hacer un análisis de cómo queda este territorio o esta región posterior al año de 1944, que fue la inundación esa devastadora. Entonces él hace un estudio socioeconómico de esta región, y entre las cosas, estamos hablando que ese libro o esa edición que hace él para entregarle al gobierno, porque lo hace para el gobierno, para la Comisión del Papaloapan. La Comisión del Papaloapan, efectivamente, que surge a razón de esta devastación, para darle progreso y restituir nuevamente la región al sector productivo, ¿no? En su primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿no? Entonces él comenta en su estudio, dice que para esta época de 1947 al 48 hay un promedio mensual de 1,000 piezas de correspondencia ordinaria nacional. Él lo comenta. Dice que se recibían en sí unas 2,500, ya hablando a correspondencia registrada, ya a nivel nacional. Chacaltiangui tiene ese dato, ese importante dato, y después dice que enviaban mensualmente, o sea, no estamos hablando de lo que se recibe ahora, de lo que se envía, entre 50 y 100 piezas
pero se recibía el doble de lo que se enviaban. Ahora, así que es notorio que se llega más y sale, que llega más y sale poco, ¿no? Pero la situación se explica por la cantidad de publicaciones periódicas impresas que se recibían de la parte oficial, ¿no? Y esto se ocupaba en el correo. Sí. Toda la correspondencia para el ayuntamiento, para la misma administración, para la telegrafía, no sé, para las escuelas. Venía por parte del gobierno, ¿no? Y eso aumentaba la cantidad de piezas que entraban. Entonces es importante ver qué tan influyente fue a nivel nacional esa comunicación a través del correo, ¿no? Y también podemos mencionar que las estampillas que se ocuparon, dice que costaban en promedio, en venta de estampillas, eran 300 pesos, promedio mensual. Y también dice que era 20 pesos en sello utilizado para el servicio aéreo. Estamos hablando de que el poco se ocupaba, ¿no? Sí. Pero también ¿qué tipo de servicio? ¿Que terrestre o aéreo, no? Entonces el aéreo era poco ocupado. Él habla de que eran 20 pesos lo que se recaudaba mensualmente, pero claro, estamos hablando de 20 pesos de aquel entonces, ¿no? Y cuando hablamos de 300 pesos de estampillas, pues hablamos de 300 pesos, que eran 300 pesos, y muy rendidores, ¿no? Sí. Y bueno, pues aquí dice que rara vez, él explica que rara vez había servicio al extranjero, y que esto podía ocuparse de 8 a 10 piezas anuales. Así que también salían por correo a nivel internacional, ¿no? No era mucho el fluir, pero sí salían. Bien. Sí, y también habla del telégrafo, habla de que había un promedio mensual de 300 mensajes, con un valor de 500 pesos, hablando del telégrafo. Hablando sobre este periodo, hablamos en plena Segunda Guerra Mundial, sí. Periodo de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Y pues, hablemos sobre en las oficinas, ¿no? ¿Dónde se ubicaron? Sí, muy importante. Muy importante eso. Pues la primera oficina que se recuerda, bueno, la primera oficina fue el ayuntamiento, ¿no? Como todos los demás servicios. Sale y una de las más antiguas que se recuerda, a reserva de que algunos de allí nos diga, y sería muy bueno saberlo, ¿no? Sí. Pero una de las más antiguas es donde está el negocio de, ¿cómo se llama? El MOE. El MOE, sí, la taberna de MOE. Allí casi a unos pasos del paso de la lancha, ¿no? Estamos hablando de unos 100 metros menos, ¿verdad? Sí. Entonces ahí estuvo el correo muchos años. 30 metros aproximadamente. Sí, ¿verdad? De ahí del paso, ¿no? Ahí estuvo la oficina de correo, y después está donde está una panadería hoy, que es ahí era la casa de don Joaquín Hernández, era una casona grande de teja. Bien. Ya desapareció. Pero ahí, bueno, en la pantalla puede visualizarlo, ¿no? Está en la misma calle, en la misma Morelos. Está la ubicación, aunque no era el edificio. No era el edificio, era un edificio antiguo, ¿no? Un edificio de tejas. Sí, al estilo antiguo, sí, ¿no? Le recuerdo todavía ahí. Sí, y también estuvo de la propiedad de don Aristeo. Ajá. Allí estuvo también. El paso de la Panga, así es ahí. El paso calle Zaragoza, esquina el paso de la Panga, ¿no? Y pues actualmente está una pequeña oficina en el mercado al lado del telégrafo. Pero también estuvo en el Palacio Municipal, regresó en el periodo de Juan González como alcalde. Lo recuerdo muy bien porque se ubicaron las oficinas del DIF, donde siguió ahí las oficinas del DIF. Entonces esa parte que ahorita creo que están haciendo unos cajeros, porque bueno, vemos aquí una continuidad, ¿no? Por lo regular, este tipo de situaciones son atraídas por el ayuntamiento y se ubican en el ayuntamiento y luego salen. Entonces recuerdo bien que ahí pues el correo
estaba precisamente frente al Palacio, frente al Parque Constitución, y las oficinas del DIF estaban ahí. Lo recuerdo porque todavía estaba muy chamaco y mi mamá trabajaba ahí, ¿no? Entonces por ahí había comunicación porque nada más había una pared, ¿no? Entonces, ahí también estuvieron las oficinas. Regresaron en algún momento, ¿no? Sí, estuvieron ahí y pues posiblemente permaneció mucho tiempo, regresa y no sabemos qué tiempo, pero estuvieron en muchos lugares, sí. Quizás hay lugares donde no lo sabemos. Y ojalá algunas personas, en este caso, como lo estás diciendo que te recuerdas este detalle, que nos digan, ¿no? Nos comenten, sí, nos pongan ahí abajo de su comentario, es muy importante, sí. Se fomenta la historia. Y ahí estuvieron ubicadas entonces, últimamente, ¿no? Ya, pues ya ahí se quedaron, pero ya es una agencia, ¿no? Sí. Una agencia, ya no son oficinas de correo, ¿no? Así es. Qué lamentable, ¿no? Sí, sí. Y aparte de esto, entender que, pues no es, vamos a hablar que esto no es así algo que vamos a decir que es algo nuevo, ¿no? Podemos decir que el correo es mucho más antiguo que los anteriores, ¿no? Sí. ¿O no, maestro? Sí, definitivamente, ¿no? El correo en Chacaltianguis data desde la época de Santa Ana. Desde la época de Santa Ana, ahí está ubicado, ¿no? 1800. Lo vamos a poner a la pantalla. Ahí en 1854 está un registro, se llama Guía de Forasteros en la Ciudad de México, y se lee ahí está del año de 1854. Ahí en las primeras páginas. Entonces era presidente municipal, presidente de la República, era presidente de la República. Su Alteza Serenísima, el general excelentísimo don Antonio López. Sí, porque menciona las palabras que deben de ser nombrados, ¿no? Excelentísimo. Sí, así es. Y no solamente él, sino aparece una serie, es todo un documento, un libro, y aparece ahí también los secretarios, porque aparecen todas las figuras del orden público en cuestiones y con nombres, y es porque los que pertenecían al correo, porque no era Servicio Postal Mexicano en ese entonces, también eran nombrados los de mayor jerarquía con este tipo de nombramiento. Y bueno, pues efectivamente aquí en este documento se maneja lo que es que en Chacaltianguis había una especie como lo que hoy en día usted comenta, ¿no? Una agencia, ¿no? Una agencia. Así es. Una extensión. Nosotros pertenecíamos directamente de la administración principal de Veracruz. Y ahí en la pantalla, bueno, pues ustedes lo pueden observar en este momento, ahí lo dejamos en la pantalla para que ustedes observen. Así es. Y se van a dar cuenta que, como dice el maestro, hay una oficina regional. Es la oficina regional. Sí, ¿no? Regional, que es la que estaba en Veracruz. Entonces esa era la administración principal y nosotros pertenecíamos a esa. Que por cierto estaba en la región portuaria, ¿no? Estamos hablando, portuaria. Sí. Don Juan de Molina era el administrador, y ya de ahí sí, hablando. Está lo que es pues digamos, se llamaba como, se decían agregadas, y en este caso pues las agregadas era en Chacaltianguis. Cosamaloapan también era agregada, tenía una oficina agregada, era la Botarca, de las más cercanas, ¿no? Tuxtepec era agregada a la oficina de lo que es Veracruz, la administración portuaria, ¿no? Así es. A cargo de José Jacinto Sánchez, en este caso. Y bueno, pues estos son los datos. Estamos hablando del siglo antepasado, que ya la cuestión del correo ya se hacía presente. José Jacinto Sánchez fue el encargado
de la oficina agregada agregado. en Chacaltiangui en el 1954. En 1850. Wow. En 1854. Entonces, si nos vamos en el terreno de los hechos, fuera del oficialista, Sí. el correo en Chacaltiangui tiene mucho más años. Mucho más años. Todavía, ¿Estamos hablando de qué tiempo? ya estamos hablando de ¿De unos 150 o 160 años? más años. Sí, ¿verdad? Sí. Wow. Estamos hablando de ello. Y todavía, por ahí, rescaté un documento de 1901, es la guía postal, así se llama. Todavía en la portada se elige esa águila Ahí la porfiriana, ¿no? El porfiriato. Y se dice que en el estado de Veracruz ya en Chacaltianguis ya se empieza a elegir, digamos, más hacia hacer una oficina central, ¿no? Lo que posteriormente ya Llega de manera formal en 1912, ¿no? así es, o sea, estábamos hablando de 11 años antes. Ya se dice que pertenece a Chacaltianguis, llega la correspondencia de Uruapan y Tezechuapan. Entonces, pues aquí esto Pues eran territorios agregados al municipio, sí, ¿no? Sí, entonces estamos hablando de, bueno, por ahí de la hacienda de Uruapan, ¿no? De estas haciendas que están hacia el Tezechuacán, que por ahí también tenemos algo que investigar en la cuestión de la hacienda de Uruapan. Tenemos algo pendiente por ahí. Sí. Y estamos en eso. Además falta el tiempo y está armado todo. ¿no? Y estamos en investigación y los permisos, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos comentar, licenciado, referente precisamente a que esto data, ¿no? Pero pues yo creo que hay que agregar algo. Sí, yo creo que se queda corto lo que te voy a decir. Ajá. Y lo debes de saber. Sí. El correo es prehispánico. Sí. El correo es prehispánico. No sé si han escuchado de los painanis. Claro. Y algo muy interesante es que Chacaltiangui o el regimiento de Huaspaltepec al que correspondía Chacaltiangui, estamos hablando del regimiento Popoluca. Sí. Ellos tienen parte en la historia con los painanis, porque se dice que cuando Hernán Cortés llega a San Juan de Ulúa, los indígenas de esa área comunican al señorío, el regimiento de Huaspaltepec, sobre la llegada de este personaje. Y de inmediato, cuando es comunicado el gran jefe Popoluca de la llegada de Hernán Cortés, por supuesto no sé bien el nombre, ¿no? Sí. Pero que era un blanco que llegaba por agua, el jefe del área de los Popolucas de Huaspaltepec envía painanis hasta la Ciudad de México para avisarle a Moctezuma lo que estaba pasando. Y a Moctezuma estaba comunicado, porque aparentemente no había comunicación, pero mira, se movían la comunicación de esta manera, y él recibe el comunicado de sus súbditos, que en este caso los Popolucas, porque los mexicas estaban subyugando a los Popolucas. Entonces, el mismo Moctezuma regresa a los painanis, dando indicaciones al jefe de los Popolucas que tenía que unirse al grupo que iba a entrevistarse con Hernán Cortés, o que le iba a dar la bienvenida. Y es entre ellos cuando van y le suplican a Hernán Cortés, por indicaciones de Moctezuma, que mejor se regrese, que no entre, que no suba a la ciudad de Tenochtitlan. Sí, porque el correo en la época prehispánica era muy eficaz. Impresionante, es impresionante, es decir, que había para llegar de Veracruz a la Ciudad de México ocupaban 40 painanis. Cada uno recorría aproximadamente 11 kilómetros. 11 kilómetros. Pero a una velocidad impresionante, de tal forma que el mensaje o lo que llevaban ellos, porque no tan solamente se trataba de mensaje, también servía de paquetería. Si el emperador quería los peces que quería del estado de Veracruz o del puerto, se los llevaban. Los alimentos, la fruta, había unas frutas muy, ¿cómo se le llama? Frutas, afrodisíacas, se las llevaban hasta la ciudad de Tenochtitlan. Y entonces ellos hacían un recorrido que debía durar no más de 24 horas. ¿Se imaginan? Sí.
Hoy podemos pedir un algo por paquetería y te llega 3 días, lo más veloz paga para que te lleguen 3 días, ¿no? Sí, sí. O al segundo día. Pero acá en 24 horas tenía que estar la información por la paquetería de Veracruz a la ciudad de Tenochtitlan. Impresionante. Así es. Muy seguro que nuestro emperador mexica haya probado en algún momento el chacalín. Es muy probable porque era muy popular en esta región, ¿no? Esta es una región pantanosa, siempre muchos humedales, mucha agua, y el chacalín se comercializó en esta área y es muy probable, muchos así lo piensan, que pudo haber probado el chacalín de la región de Chacaltianguis. Pues se lo tuvo que haber presentado su súbdito, el jefe de los popolucas, ¿no? Y tuvo que haberlo mandado con sus painanis hasta aquella región. Lo podemos ver como la atención que tuvo de enviarle el comunicado al saber que llegaba Hernán Cortés. Y bueno, decía usted que pues eran 11 kilómetros los que recorrían cada uno. Y si sacáramos cuenta cómo sería esta velocidad así, ¿qué diríamos de esto, no? Sí, se puede. Se dice que ellos corrían aproximadamente 15.8 kilómetros por hora. Sí, esos son los comentarios que se dicen, lo que está registrado. 15.8 kilómetros por hora, un ritmo de 3.8 kilómetros por minuto. Impresionante, ¿no? Digamos que prácticamente desde la entrada a Chacaltianguis a la subida, ¿no? Que le llamamos casi 1 kilómetro. Entonces en 3.8 lo podría haber recorrido el pueblo Sí, 3.8 minutos. Así es. Es impresionante, ¿no? Sí. Los muchachos, y eran jóvenes de la realeza, jóvenes especiales, eran honrados para eso, porque aparte de que la velocidad, porque eran muy veloces, debían ser personas de suma confianza, porque llevaban mensajes de suma confianza. Es impresionante. Una paquetería también. Sí, ¿no? Sí. Y efectivamente, licenciado, pues, ¿había algo más que agregar referentes a estos temas? ¿Alguna conclusión que usted también pudiera dar? Pues no, solamente lo único que puedo decirles es que somos honrados en tener historia. Hemos visto, pues a grosso modo, hay muchas cosas que se deben de decir y que se saben, que no las sabemos o que están documentadas y hay que seguir leyendo e investigando. Pero lo que hemos dicho es parte de nuestra historia y eso nos debe hacernos sentir orgullosos. Somos un pueblo con historia y cuidar lo que tenemos y saber que lo que hoy está no llegó nada más por llegar, sino que hubo personas que se esforzaron por traer un progreso, por generar un adelanto en la comunicación en nuestro municipio, en la producción también, en su momento. Pues echarle gana, que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer para que nuestra región continúe con un desarrollo más preciso, mucho más veloz, ¿no? A la época que vivimos. Pues sabemos que estos puntos que hemos abordado no son para acotar esta temática, porque no se pretende, al contrario, se pretende hacer un punto de partida, no un punto de conclusión. No hay conclusión. No hay conclusión. Hay mucho más que abordar, son temas que requieren de mayor tratamiento, pero sí lo que hemos investigado aquí el licenciado Noé Miranda y un servidor, pues ha sido parte de lo que hemos ido recuperando tanto en documentos. Usted hablaba del archivo de la nación, cuestiones orales, vestigios que hemos tenido. Y bueno, pues es lo que tenemos, es lo que mostramos y esperamos que haya mayor participación, porque bueno, pues también puede ser que los que nos están viendo y escuchando, pues se interesen por alguna temática, tengan también alguna temática
con información, Sí. y pues se invita, ¿no? Se invita también a esta situación. Claro, estamos abiertos, es muy importante que todos construyamos nuestra historia. Y si alguien sabe algo, pues que lo comparta o lo invitamos a participar, claro, ¿no? bien. Yo he invitado personas a participar, maestro, pero me encuentro con la sorpresa de que no sé si es la fobia, la cámara o qué. Pero dicen, no, yo no. Y, Pero bueno, nos pueden invitar para que claro, para escucharlo, los y ya escuchamos. posteriormente, pues como el compañero Rosendo, ¿no? Que- Ah, sí, muy amablemente, lo platiqué ampliamente con él. Sí, sí. No sabe mucho de esto y tiene mucho que aprenderle, ¿verdad? Pues que sea este conversatorio o estos conversatorios puntos de partida para algo más y que forme parte de estos registros históricos que se vayan dando. Licenciado, nuevamente nuestro agradecimiento y esperemos en los siguientes temas, en las siguientes conversaciones, tenerle presente para poder desarrollar muchos temas más en torno a lo que hemos comentado. Muchas gracias, maestro. A nombre de la Fundación Mano Amiga Productiva, de la página oficial de la Esmeralda del Papaloapan, en la cual podrán consultar muchas temáticas en torno y estos conversatorios que se están dando. Asimismo, de parte de un servidor, profesor Jesús Aquilino del Pitalúa, le agradezco la atención prestada. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.